Buenas noches, Lucía. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la audiencia de Telesur que nos sigue de América Latina, desde el Caribe y desde todo el mundo. Son tiempos de cuarentena y nos toca quedarnos en casa. Quedarnos en casa se ha convertido en la única vacuna que conocemos ahora mismo para frenar esta pandemia mundial que, según la Organización Mundial de la Salud, ya pueden ser afectadas más de 1 millón de personas. Quedarse en casa como remedio casero a una pandemia internacional. Remedio casero como este programa especial que volvemos a hacer en esta ocasión. Yo me quedo en casa, donde analizamos la actualidad internacional de la crisis del COVID-19. Si algo ha llamado la atención esta semana de la crisis sanitaria del COVID-19 ha sido de nuevo la solidaridad. Hemos visto en las redes sociales cómo algunos vecinos le llevaban la comida a sus vecinos o incluso algunos fabricaban de forma artesanal mascarillas, tapabocas para sus propios vecinos, u otros trabajaban con material e insumos para los hospitales. Vamos a verlo. Una página donde una doctora indicaba cómo se podían hacer y qué clase de tejido era, y al ver nosotros nuestro taller que teníamos ese tejido, pues hablé con mi hermano y dijimos, bueno, tenemos el tejido este, hay que hacerlo, y nos pusimos con él, nos pusimos en marcha con él, nos pusimos a hacer las mascarillas, y aproximadamente pues hacemos entre 150 200 mascarillas al día, todo lo que podemos, porque también no estamos todo el día aquí, nos vamos con la familia, que estamos en cuarentena, que estamos con la familia en las casas. Yo personalmente tengo una impresora 3D casera que está un poco en desuso, y bueno, lo que me está costando más es configurarla y mientras teletrabajo y conseguir economizar un poco en los materiales, dado que ahora mismo no es fácil conseguirlo. Estoy imprimiendo más o menos 5 viseras al día y 5 soportes de viseras al día, y cuando llegue a 20 me las acercaré a la farmacia para que sean repartidas en los hospitales. Estamos llamando a personas mayores, a colectivos vulnerables, con el fin de que estas personas nos cuenten, han comprendido todas las instrucciones que le han dado las autoridades, si tienen alguna necesidad y nosotros podemos suplir esas necesidades, saber si tienen los medicamentos adecuadamente, si tienen que ir al médico, si hay que llevarlos a... El cambio climático, los procesos migratorios de miles de personas refugiadas que van hacia Europa y también hacia Estados Unidos, los conflictos bélicos, incluso la rutina, son realidades que han quedado eclipsadas hoy en día con el coronavirus. Pero ¿qué pasa más allá de esta realidad? Ante la pandemia del coronavirus, migrantes en Europa y Estados Unidos enfrentan una situación difícil. Las medidas excepcionales tomadas en distintos países no contemplan la situación específica de este sector de la población. Los obstáculos para acceder a los servicios de atención a la salud, la incertidumbre económica de quienes en muchos casos trabajan en la economía informal y el cierre de fronteras unido a la suspensión de los trámites para los solicitantes de asilo, producen incertidumbre en una comunidad ya de por sí en condiciones vulnerables. Por eso esta noche vamos a hablar con nuestro corresponsal en Damasco, Hisham Wanous, que nos va a contar cómo está la situación actualmente. Siria, al igual que todos los países del mundo, está en alerta sanitaria por la propagación del nuevo coronavirus. Una pandemia que, para enfrentar, las autoridades sirias adoptaron una serie de medidas preventivas, entre las cuales figura una amnistía general decretada por el presidente Bashar al-Assad, la liberación de los reservistas del ejército árabe sirio que comenzaron su misión de reserva antes del 1 de enero del 2013, una campaña nacional de concientización, la suspensión de clases en todos los centros docentes hasta el próximo 16 de abril, el cierre de las fronteras, la suspensión de los vuelos internacionales, la creación de centros de cuarentena en todas las provincias sirias, el cierre de los mercados, centros comerciales y restaurantes, impedir las aglomeraciones, la suspensión del transporte colectivo público y privado, prohibir el movimiento de los ciudadanos entre provincias, municipios y poblados y un toque de queda nocturno desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
medidas que excluyen a los establecimientos de servicios públicos y los centros de distribución de alimentos y de necesidades básicas y que se aplican en medio de un alto nivel de disciplina social. Muchas gracias, Hisham. Sergio, en el mundo quedan muy pocos países que todavía no se han contagiado por el coronavirus ni donde tampoco se ha propagado este virus. Uno de esos países es el Sáhara Occidental, un país que vive ocupado por Marruecos desde hace más de 45 años, donde parte de su población, más de 200.000 personas saharauis, viven en campamentos de refugiados al suroeste de Argelia, en Tinduf. El Sáhara Occidental, efectivamente uno de los pocos países del mundo que no cuenta con tan solo un caso de COVID-19. Y para ello esta noche queremos conocer cuál es la realidad de los refugiados saharauis y para ello nos acompaña Suelma Beirut. Ella es ministra de Asuntos Sociales de la República Árabe Saharaui Democrática, que nos acompaña esta noche y a la que le queremos hacer las preguntas claves para entender por qué no se ha propagado el virus y cuáles han sido las medidas de restricción por parte de los saharauis para evitar que el virus llegue a los refugiados saharauis. Buenas noches. Hola, buenas noches y gracias por esta entrevista. Pues nada, son medidas que un poco para explicarte de nuestra experiencia en lo que son las medidas preventivas. Con los 44 años tenemos una larga experiencia en medidas preventivas ante todas estas epidemias y estas pandemias de cualquier tipo de enfermedades. Creo que por la dureza que nos ha tocado de vivir en campamentos de refugiados con muy pocos medios, hemos sabido desde el primer día la importancia de la prevención. Y por eso, ahora también con esta pandemia que está por todo el mundo, casi por todo el mundo, estamos haciendo medidas muy importantes para prevenir cualquier tipo de contagio. Primero, cerrar las fronteras con las que tenemos con Argelia, que es desde Tinduf, por ejemplo, las que tenemos con Mauritania, y las que tenemos también por parte del este con Mauritania y Mali. Entonces, hemos hecho todas esas medidas muy estrictas y dentro de los campamentos, pues, más higiene, sensibilizar a la gente a no saludarse, las formas de tomar el té, como sabes, los saharauis tomamos té con mucha frecuencia y tomamos en unos vasos y nos vamos dando los vasos de unos a otros, pues se han tomado medidas muy estrictas en ese aspecto, que la gente se quede en casa, que haya lo mínimo de la circulación, solamente se está moviendo lo más necesario. El transporte, el transporte público ya casi no existe, o sea que son medidas muy estrictas. Tenemos preparados lugares por si acaso hay cualquier problema, para centros para tener gente que esté contagiada, pero gracias a Dios hasta el momento no tenemos ningún caso y la gente, pues quieras o no, además de ser un pueblo pacífico, somos un pueblo disciplinado cuando tiene que ser así. Señora Beirut, usted, además de ser ministra, también ha sido vicepresidenta del Parlamento Africano y África es uno de los continentes que más preocupan ahora mismo al mundo. Nosotras queríamos saber cómo vive este continente, esta pandemia mundial. Sí, eso mismo, eso es lo que te iba a decir. También como a África le tocó también vivir la dureza de la vida y tener larga experiencia en estas epidemias y en estas enfermedades que contagian, y lo último que ha tenido es el ébola, que finalmente lo han podido superar y han podido controlar que no se expande por toda África. Eso es una de las experiencias muy importantes y quiero también recordar y decirle bravo a los médicos cubanos que gracias a ellos en África han podido enfrentarse a esta
epidemia tan fuerte, tan grande y tan grave que tuvieron en algunos países del África y que lo están haciendo ahora mismo incluso en Europa, están en Italia y están en otros países del mundo ayudando a sobrepasar y a controlar esta pandemia. Y creo que los africanos también tienen esa experiencia, saben controlarlo porque saben, como lo sabemos los saharauis, como parte de los africanos, que no tenemos tantos medios para enfrentarnos a esas enfermedades, que no tenemos tantos medicamentos, que no tenemos hospitales ni personal para eso. Entonces, hacemos mucho y nos centramos mucho en la prevención, que es la mejor forma de hacer las cosas y prevenir las enfermedades. Suelma Beirut, desde los campamentos de refugiados saharauis. Vamos a hacer ahora una pausa y regresamos en unos segundos. Estamos de vuelta y continuamos con nuestro programa de Yo me quedo en casa. Hoy también vamos a analizar esa situación en la que el hogar, la casa, no es un refugio. Esta es la situación de muchas mujeres víctimas de violencia machista que tras la toma de medidas restrictivas, donde el aislamiento se ha convertido en una medida contra el coronavirus, ellas tienen que convivir en el día a día también con sus agresores. Aquí la vida también corre peligro con esta pandemia como es el machismo. También son muchas las mujeres que cargan con la tarea de cuidado, mujeres que también forman parte de la cadena global de cuidados como son las mujeres migrantes que tienen que salir de sus países, en el caso de muchas mujeres latinoamericanas que van hacia Europa y también hacia Estados Unidos. En Estados Unidos, el coronavirus continúa expandiéndose de manera descontrolada y la cuarentena obligatoria se ha establecido en varios estados. Esta situación afecta la calidad de vida de las empleadas domésticas, en su mayoría mujeres inmigrantes provenientes de América Latina. Las trabajadoras, que por su condición de extranjeras no cuentan con ningún tipo de protección social, se encuentran actualmente en situación de desempleo, pues los patrones no las han llamado a trabajar en las casas por miedo al contagio. En este país, las trabajadoras informales latinoamericanas se encuentran en situación de vulnerabilidad no solo por la baja en ingresos económicos debido a la pandemia. Además, estas mujeres, por ser indocumentadas y extranjeras, no cuentan con la posibilidad de ser atendidas para la prevención y tratamiento de la COVID-19, por lo que al salir a las calles en busca de sustento para ellas y sus familias, están arriesgando sus vidas sin ninguna garantía. Según un informe de Naciones Unidas de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, las medidas de aislamiento tomadas por algunos países le afectaría a las mujeres en tres aspectos básicos. El primero de ellos, el enfermar. El segundo, la violencia machista. Y el tercero, el cuidar a los demás. Para ello, esta noche nos acompaña María Noel. Ella es directora de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Por eso nos gustaría preguntarle cuáles son esos tres puntos que señalaba el informe y que perjudican a las mujeres en Latinoamérica. Bueno, es verdad, y no te olvides que el 75% de la población de salud, de los que atienden en la salud, son mujeres. Y fíjate vos que solo el 20% está en la toma de decisión, como siempre, ¿no? Como en la política, como en el sector privado, siempre tenemos esa correlación. Parece como que el Pareto no nos sigue, ¿no? 80% hombres, 20% mujeres. Se da también en este caso. Y eso es un problema, porque en este momento, donde hay faltantes de equipamientos médicos, ¿no? de equipos de protección personal, es muy importante destacar a las mujeres y que se cuiden ellas, ¿no? Eso es algo que nunca hacemos, ¿no? Lamentablemente las mujeres siempre cuidamos a los niños, a los adultos mayores,
a los maridos cuando hay tiempo y a nosotros siempre nos dejamos para lo último. Este es un momento de cambiar esa dinámica. La mujer se tiene que cuidar primero porque ella es quien va a hacer la solución a parar esta pandemia, porque 70% de mujeres en el sector salud está en sus manos parar la pandemia, pero también está en manos de los gobiernos darle más protección y darle también capacidad de que la mujer pueda ir a trabajar tranquila, sabiendo de que puede dejar a sus hijos bien cuidados, ¿no? Por eso hablamos más que nunca de la creación de sistemas de cuidados en estos momentos tan importantes que la mujer lo necesita. Bueno, nosotros también creemos que el impacto, bueno, económico, que ya lo dije, pero hay que impulsar acciones muy concretas que promuevan, digamos, que se adopten medidas muy concretas de proteger la salud de las mujeres, pero también de que los profesionales que están en la primera línea de respuesta en el sector salud puedan ayudarnos a identificar sobrevivientes de violencia, ¿no? Porque son ellas las que van a estar recibiendo esas personas que quizás tengan el virus, pero también tengan signos de violencia. Entonces, también es importante que los perpetradores sepan que a pesar de la crisis, no va a haber impunidad, ¿no? Por eso estamos pidiendo en muchos países que se continúen las medidas cautelares, porque se tienen que revisar, ¿no? Y ahora los sistemas de justicia están prácticamente parados, ¿no? Entonces pedimos esa revisión automática, ¿no? de las medidas cautelares, ¿no? Pero, en fin, yo creo que hay que cuidar a las cuidadoras más que nunca, sea en los servicios básicos de salud, sea en el hogar, y por eso es tan importante reconocer y redistribuir las tareas no remuneradas en el hogar, ¿no? Señora Noel, la violencia machista no es un problema privado, sino que es una vulneración de derechos de toda la humanidad. ¿Qué recomendaciones da durante estos días también a las mujeres víctimas de la violencia machista y a la vecindad que pueda escuchar algo? Mira, yo primero que nada la legislación es fundamental, las leyes integrales de violencia, porque la violencia es un continuum y en el ciclo de vida de la mujer. Un continuum desde que la mujer se levanta, cuando va a trabajar, es acosada en los espacios públicos, en el transporte, llega al trabajo, es acosada en el transporte. O sea, tiene un continuum y en todo el ciclo de vida, ¿no? Cuando es joven, cuando está en edad reproductiva y también cuando es más vieja, ¿no? En la tercera edad. Entonces, eso es fundamental y captarlo en una legislación. Segundo, esas medidas de prevención que te digo, que tengan códigos para que las mujeres puedan denunciar con libertad sin que el depredador se den cuenta, ¿no? Esto es fundamental y por eso la sociedad civil es tan importante para apoyarnos en esa alerta temprana, ¿no? Las organizaciones feministas, las organizaciones de mujeres de base son fundamentales. Y tercero, yo creo que esta crisis nos ayuda a aumentar la solidaridad. Lo hemos visto en cómo salen ustedes los españoles a los balcones a agradecerle al personal de salud y seguramente ni se conocían los vecinos de al lado y ahora se empezaron a conocer. El otro día me pasaron un WhatsApp de un vecino de arriba alimentándole al perro porque sabía que el dueño estaba en el hospital. O sea, se han empezado estas acciones que nos caracterizaron siempre como sociedades, ¿no? Y que por alguna razón están en una disrupción. Entonces yo creo que este parate nos puede hacer repensar cómo somos más solidarios. Y la manera más importante de ser solidario es ver qué está pasando con el vecino de al lado, a ver si esa mujer tiene un ojo negro, si esa mujer sufre gritos o se mueven los muebles, y inmediatamente denunciarlo. Y uno de los estados de América Latina que mayor está sufriendo los feminicidios a causa del aislamiento de su población ante la crisis sanitaria del COVID-19 es Colombia. Por eso esta noche nos acercamos hacia su capital con nuestro corresponsal Hernán, que nos trae la última hora desde Ciudad Capital. Gracias, Sergio y Lucía. Sí, efectivamente, distintas organizaciones defensores de derechos humanos y de mujeres
dan cuenta de que en este aislamiento obligatorio en Colombia, para que no se expanda el coronavirus en el país, pues se pueden exacerbar los temas de violencia contra la mujer. Hay que decir que la última encuesta nacional de demografía y salud da cuenta de que 3 de cada 10 mujeres han hecho denuncias por agresión física de su pareja o su expareja. Pues esto da cuenta de la situación que llevan en Colombia las mujeres y sobre todo las agresiones de las que son víctimas. También decir que por qué se presentarían estas situaciones al interior del hogar, pues esta situación lo que implica es unas situaciones altamente estresantes, algunas relacionadas con la pérdida de fuentes de ingresos. En Colombia las personas, la mayor cantidad de mujeres son empleadas o lo que viven es del trabajo informal y pues con este aislamiento no pueden llevar los recursos a su casa. La limitación de posibilidades del contacto social que tiene este aislamiento y el aumento de una carga de trabajo en la casa. Todo esto originaría pues toda una situación de conflicto al interior de los hogares en Colombia. Una situación reciente en este contexto de aislamiento obligatorio se presentó en la ciudad de Cartagena cuando una mujer cansada de los maltratos de su pareja pues lo quiso abandonar. Y este hombre lo que hizo fue actuar de forma violenta y asesinó no solo a su expareja, sino a la suegra y también a la hermana de su compañera. Toda esta situación da cuenta de esta violencia que se viene desarrollando en Colombia, pues a partir de esto las organizaciones del Estado y las organizaciones también de atención a las víctimas han generado ciertas líneas de atención a las mujeres. La línea de orientación 155 a nivel nacional. En Bogotá, por parte de la Secretaría de la Mujer, se habilitó la línea púrpura de orientación legal y psicológica y también está la Policía Nacional para que atienda los casos de violencia familiar que se espera en esta situación de aislamiento no se incremente. Otras son las razones o la situación que dan las organizaciones de derechos humanos y de mujeres, ya que este aislamiento puede provocar al interior de los hogares más violencia contra la mujer. Y llegamos al final de nuestro programa de Yo me quedo en casa. Muchísimas gracias a toda la audiencia por haber estado con nosotros un día más aquí en Yo me quedo en casa, en nuestra casa, en vuestra casa, en Telesur. Y ya saben, como ya hemos repetido una y otra vez, de momento la única vacuna que tenemos contra esta pandemia es quedarnos en casa. También debemos seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como por ejemplo lavarnos las manos de forma frecuente. Gracias Lucía y gracias también a toda la audiencia de Telesur. Y acordaros de cuidaros para cuidarnos. Solo juntos podremos parar esta pandemia y esta crisis internacional sanitaria. Recordaros que los abrazos volverán, pero ahora les enviamos como despedida un fuerte abrazo desde nuestros hogares para sus hogares. Y hoy nos queremos despedir honrando también a esas personas que hacen que nos cuidemos y que nos cuidan para que esta pandemia se pare de una vez por todas y para que de nuevo esas plazas vacías se llenen de personas, mientras nuestros hogares se siguen llenando de la solidaridad. Nos vemos en una próxima edición de Yo me quedo en casa. Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron. Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y vecino, tómate un respiro. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa conmigo. Será algo más sencillo. Quédate con quien te mire como yo. Miro a mis vecinos cuando salen al balcón. Démonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo. No puedo esperar menos de ti.